hecho, así que eso como primer punto. Se han dicho una serie de cosas. Bueno, también agradezco que el primer ministro haya sido muy sincero y nos haya aclarado, sí, pues que el presidente engañó a todo el mundo, ¿no? Que prometió algo que no podía cumplir o que sabía que no podía cumplir y que finalmente al verse, digamos, desenmascarado como un mentiroso, lo que decidió después lanzar el pato al Congreso y decir, no saben qué, señores, ustedes decidan, ¿no? Y bueno, en buena hora, ¿no? Señora Presidenta. Él ha repetido en varias oportunidades, Presidenta, y después mis colegas podrán comentar seguramente en su momento, que ellos van por todo el Perú en consejos de ministros descentralizados y que la gente les pide a gritos asamblea constituyente, cierre del Congreso, ¿no? Las encuestas dicen que solamente el 9% de los peruanos considera que es una prioridad la asamblea constituyente, ¿no? Y a ustedes le dicen que cierren el Congreso todo el tiempo. Bueno, yo le cuento a usted, Premier, que a nosotros lo que nos piden todo el tiempo es que lo vaquemos al presidente, ¿no? Y la calle viene aquí todos los días a pedir vacancia y lo que pide es que el presidente renuncie y se vaya porque realmente el gobierno se cae a pedazos. Y eso es lo que nos pide a nosotros el pueblo y nosotros como representantes tenemos que estar aquí para transmitírselo a ustedes como autoridades. Usted ha hablado del capítulo económico de la Constitución, ¿no? Y que la Constitución permite los monopolios, etcétera, etcétera. Parece que tampoco han leído la Constitución. El artículo 61 de la Constitución es clarísimo cuando establece que está prohibido el abuso de la posición de dominio, que es lo realmente importante y que ya está regulado en la Constitución. Y usted dice, la Constitución le pone una serie de frenos a la competencia, a la economía de mercado, ¿no? Falso. Esta Constitución es la Constitución con mejores resultados económicos de la historia del Perú. La pobreza se ha reducido como nunca, hemos crecido como nunca. La desigualdad, Premier, se ha reducido como nunca antes en el Perú. El acceso a servicios públicos, obviamente no es un país perfecto, no somos un país europeo, no somos Suiza, ni mucho menos, ¿no? Hay muchísimo camino por andar en el Perú, pero si uno está en una suerte de piloto automático, lo que hace es busca cómo le pone cuarta y quinta al carro, no cómo le pone freno y nos vamos de reversa a un modelo estatista que en el Perú ha sido un fracaso. Usted ha hablado de Petroperú, ¿no? Las empresas públicas deben entrar a regular el mercado, a controlar los precios, han planteado en la bancada oficialista, ¿no? Porque la gente se muere de hambre. En Venezuela no hay comida, señor, y funciona con ese mismo modelo de control estatal de precios. Y la gente no tiene que comer. No hay productos en los supermercados, no hay luz, no hay la menor, digamos, posibilidad de construir en libertad un proyecto de vida. Y luego vamos ya propiamente a lo que usted ha mencionado sobre la Asamblea Constituyente. Y eso creo que es importante aclarar. Usted ha mencionado que la Constitución no se fundamenta en alguna otra norma, y eso es evidente, se fundamenta en el poder constituyente, que es el poder del pueblo, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero las constituciones, señor Premier, se hacen con vocación de permanencia, porque nosotros vivimos en una democracia representativa, no vivimos en una democracia plebiscitaria, ¿no? Y por tanto existen mecanismos institucionales para que la propia Constitución se adapte a los cambios políticos y sociales que puedan ocurrir a lo largo del tiempo. Y de hecho la propia Constitución en el artículo 206 establece sus mecanismos de reforma total o parcial. Este Parlamento, elegido democráticamente por los ciudadanos, porque usted no me va a reconocer que este Parlamento no es un Parlamento elegido democráticamente, tiene la facultad de reformar totalmente la Constitución. Podremos escribir desde el artículo 1 hasta el último artículo de nuevo. Pero no fue la voluntad del pueblo en las elecciones libres y democráticas escoger en este Parlamento una mayoría que quisiera cambio total de la Constitución. Esa no fue la voluntad. Pudo haber sido una promesa del señor Castillo en campaña, pero esa no fue la voluntad de la composición por la que fue elegida democráticamente este Parlamento. Y hay que entender que nosotros vivimos en una democracia representativa, no en una democracia plebiscitaria. Las democracias plebiscitarias son la fuente de la dictadura. Nosotros no podíamos someter a referéndum, por ejemplo, que el Perú se volviese una monarquía totalitaria. Eso sería inconcebible, porque las democracias plebiscitarias suelen atender a que las mayorías abusen sobre los derechos de las minorías y sobre los derechos individuales que hay en una Constitución y que hoy día están garantizadas en la Constitución del 93. Una asamblea constituyente, señor Premier, no es otra cosa que hacer tabla rasa de los derechos y libertades individuales de los ciudadanos y darle a un órgano todopoderoso la posibilidad de volverlas a escribir. Y yo solamente quiero comentarle, y con esto culmino, algunas de las cosas que plantea el proyecto que ustedes han mandado, algunas cosas que tienen que ver con la Asamblea Constituyente. Usted dijo que la Asamblea Constituyente no se va a meter con las facultades que tiene el Congreso. Bueno, eso no es lo que dice el proyecto.
El proyecto dice lo siguiente en su disposición transitoria séptima: los poderes constituidos, o sea, el Congreso, u organismos constitucionalmente autónomos, o sea, el Tribunal Constitucional, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, etcétera, no pueden impedir en forma alguna las decisiones de la Asamblea Constituyente. Eso dice clarito el proyecto que ustedes han enviado. Ustedes lo que dicen es que no le puede recortar el mandato. Bueno, pero esa no es la única forma de vivir en democracia. Eso, señor Premier, es lo que pasó en Venezuela. Ustedes recordarán que en el año 2018 ganó la oposición del Parlamento. ¿Qué hizo el gobierno chavista de ese momento? Bueno, era el señor Maduro. Agarró y convocó una asamblea constituyente que hasta el día de hoy sigue funcionando y legisla en nombre del Parlamento. Y como, claro, tiene poder constituyente, el poder legislativo no se puede oponer a nada de lo que dice la constituyente y por tanto gobiernan de facto hace ya bastante tiempo y se volvieron una dictadura. O sea, la asamblea constituyente con este tipo de poder ilimitado lo único que es una puerta a abrir una dictadura en el país. Eso hay que dejarlo, señor Premier, muy claro. Y por último, ¿no? Usted dice que tienen que participar todos los peruanos. Señor Premier, este Parlamento fue elegido democráticamente por todos los ciudadanos. El presidente fue elegido por el 50% más uno. Este Parlamento fue elegido por la totalidad de los peruanos y tiene representación de todos los departamentos de todas las regiones del Perú, ¿no? Y de todos los partidos políticos que pasaron la valla. Entonces, cuando hablamos de representatividad, si usted quisiera que todos los peruanos redacten la Constitución, tendríamos que centrar a los 33 millones de peruanos y ponernos a redactar la Constitución. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia representativa. Y la forma en la que ustedes buscan la composición de esa asamblea es sí evidentemente corporativista, ¿no? ¿Cómo vamos a escoger al 30% que ustedes mencionan de candidatos de pueblos indígenas, ¿no? O de 30% de candidatos independientes? ¿Cómo se va a escoger eso? ¿Bajo qué mecanismos? Si no es a través de los partidos políticos, ¿cómo? ¿Ustedes van a designar a dedo quiénes deben ser los candidatos o no deben ser los candidatos? ¿Qué mecanismos se van a aplicar ahí? No sé si se está dando cuenta que es una tremenda caja de Pandora y abriría la posibilidad, sí, pues a la instauración de una asamblea constituyente, ¿no? Todopoderosa. Ya sabemos, como decía Lord Acton, que el poder absoluto corrompe absolutamente y que además tendría la posibilidad de ser nombrada a dedo por el gobierno de turno. Entonces, señor Premier, a mí me parece peligrosísimo. Con esto termino. El presidente dijo ayer en unas declaraciones que él había tomado todas las medidas para mantener el crecimiento, para mantener la estabilidad. Bueno, esto no contribuye, pues, a mantener la estabilidad, a mantener la paz. Lo que hace es abre una caja de Pandora para la instauración de una dictadura totalitaria, por los mecanismos antidemocráticos, inconstitucionales y poco representativos que contienen sus disposiciones. La forma de cambiar la Constitución existe hoy día y está regulada a través del artículo 206. Propongan ustedes reformas que ustedes consideren sustantivas para la Constitución y debatámoslas en este fuero que es elegido democráticamente por los ciudadanos. Y ahí veremos qué cosas hay que cambiar y qué cosas no. Pero vuelvo a repetir y con esto termino. El poder absoluto, Premier, corrompe absolutamente. Muchas gracias. Gracias, congresista Cavero. Damos la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, consultar al Premier respecto de la ley 27600, ley que suprime la firma y establece el proceso de reforma constitucional. Sí está previendo tomar acciones en esta línea, ya que esta ley está en este momento vigente y producto de esta ley tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que obra en el expediente 014-2002, donde de manera precisa da los procedimientos, y uno de los procedimientos que ha sido optado por el Poder Ejecutivo es plantear el proyecto que han planteado y que el día de hoy es materia de debate, pero también en esa misma sentencia tenemos tres alternativas. Y yo quería consultar si han visto por conveniente, frente a la situación política del país, si se está tomando en consideración tomar la primera alternativa, y esta alternativa dice que se debe declarar la nulidad de la Constitución de 1993 y declarar la vigencia de la Carta de 1979,
y todo el procedimiento está bastante detallado y establecido en esta sentencia. Y accesoriamente también tomar en cuenta que la Constitución de 1993 realmente ha tenido una serie de cuestionamientos, Presidenta. Ha habido que al día de hoy en el Ministerio Público, en la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, se viene también ventilando un proceso por fraude que se ha presumiblemente llevado en los procesos que han devenido esta Constitución. Pero en todo ello es importante tomar en consideración, y también a nuestro estimado colega congresista Cabero, el artículo 307 de la Constitución de 1979, que taxativamente establece de que esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Son juzgados, según esta misma Constitución y de las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución, el Congreso puede decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de todo o de parte de los bienes de estas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se les haya causado. Entonces, en realidad, justamente por este artículo 307, el gobierno del señor expresidente Alberto Fujimori ha previsto dar un golpe de Estado y no ha previsto convocar a un referéndum si la población en aquella oportunidad estaba de acuerdo o no con una nueva Constitución. O sea, si lo trasladamos los hechos de 1992 a este año o a este tiempo, entonces el presidente de la República, si fuera Fujimori presidente ahora, ya hubiera dado un golpe de Estado y ya hubiera cerrado el Congreso y ya hubiera impuesto una Constitución, pero la cual no se está dando, sino se está planteando procedimientos y mecanismos democráticos que necesariamente van a pasar por todos los espacios. Entonces, en esas circunstancias, señora Presidenta, a través suyo consulto a nuestro presidente del Consejo de Ministros si ha visto por conveniente el restablecimiento de la Constitución de 1979, que sería el camino mucho más rápido para poder resolver los problemas que tiene el país. Muchas gracias.